Saludos desde España, soy el doctor Abdiel. Este es el canal de Codos en el Puente y hoy traemos un video verdaderamente muy importante que es sobre los pintores cubanos. Y queremos traer una lista, una que he confeccionado en base sobre todo a mis preferencias personales, ¿no? Sobre cuáles son los 10 pintores cubanos más importantes de la historia. Bueno, lógicamente hablamos de pintores ya fallecidos, no incluimos pintores contemporáneos o aquellos que aún viven. Y bueno, esta es la lista y bueno, pues realmente son grandes maestros de la pintura cubana. Para hacer esta lista de los 10 mejores pintores cubanos de la historia, no solamente he tenido en cuenta su calidad pictórica, su técnica, también lo que representó cada pintor en su tiempo, si fue o no innovador en alguna etapa de su vida, también la proyección internacional, en fin, muchas cosas, no solo la calidad o no solo lo conocido que tenga, la fama que tenga actualmente, ¿no? A nivel nacional e internacional. Y bueno, como son 10 voy a tratar de ir lo más rápido posible porque en un video corto no puedo detenerme mucho en la obra y en la vida de cada uno de ellos. Bueno, pues comenzamos en el número 10, Miguel Melero. Bueno, este pintor cubano que nació en La Habana en el año 1836 y falleció en el año 1907. Bueno, fue un pintor que estudió en la escuela de San Alejandro, en la Academia de San Alejandro, en La Habana, y también estudió en París. Pero su mayor éxito está, y por eso está incluido también aquí, en que fue en el año 1878 el primer cubano director de la Academia de Pintura de San Alejandro. El primer cubano director de la Academia de San Alejandro fue precisamente Miguel Melero. Él compitió, o sea, fue a una oposición y fue el ganador con un cuadro llamado El Rapto de Deyanira por el Centauro Neso, que es una de sus obras más importantes. Por supuesto, por la época en la que vivió, pues los temas mitológicos, religiosos, el retrato, por supuesto, el paisaje, eran los temas que se pintaban en aquella época. Y bueno, en el número 10 está Miguel Melero. Bueno, además es el autor del monumento a Cristóbal Colón que se encuentra en la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas. Ese monumento a Colón fue obra también de Miguel Melero. Bueno, en el número 10, Miguel Melero. Seguimos en el número 9, Leopoldo Romagnach. Bueno, este es un pintor que es natural de la provincia de Villa Clara, una provincia que es de las mejores de Cuba en cuanto a los pintores se refiere. Bueno, Leopoldo Romagnach nació en el año 1862 y falleció en La Habana en 1951. Y bueno, también estudia en San Alejandro, aunque no se graduó, ¿no? Y bueno, fue un gran pintor. En el año 1895 tiene que exiliarse cuando comienza la guerra del 95, y ahí en Nueva York es ayudado por varios de sus compatriotas como Marta Abreu, su compatriota de Santa Clara, que lo ayuda, ¿no? Y bueno, ya después regresa, incluso le prometen o le ofrecen ser director de San Alejandro, algo que él rechaza porque consideraba que no lo merecía, pero pertenece al claustro de profesores de San Alejandro y se considera uno de los grandes maestros de la transición cubana, ¿no? de la pintura, ¿no? Y bueno, su obra más conocida es La Niña de las Cañas. Creo que todos alguna vez hemos visto este cuadro, La Niña de las Cañas, de Leopoldo Romagnach. Y está, bueno, en el número 9. Bueno, y seguimos en el número 8, Esteban Valderrama. Este quizás es uno de los menos conocidos, junto a Miguel Melero, quizás sean
los menos conocidos, pero realmente este fue un gran pintor, paisajista, retratista, docente, cubano, ¿no? Nació en Matanzas en el año 1892 y falleció en La Habana en el año 1964. Bueno, pues él se graduó precisamente de la Escuela de San Alejandro y también en la Academia San Fernando de Madrid, aquí en España. También estudió en Francia, o sea, una formación integral impecable la de Esteban Valderrama. A partir de 1918 fue profesor de la Academia de San Alejandro precisamente, pero que además fue en el año 1935 director de San Alejandro. Y no solo en 1935, sino por varios periodos fue director de la más famosa escuela cubana de pintura, la Academia de San Alejandro. Luego también se dedicó al retrato. Bueno, voy a sintetizar un poco. Y creo que el más importante es el retrato de José Martí. Y una de sus pinturas más conocidas es La caída de José Martí, o sea, la muerte, la caída de José Martí, por el cual es muy conocido y muchos desconocen quién es el autor de este cuadro que hemos visto muchas veces. Bueno, fue precisamente Esteban Valderrama. Bueno, ese es el lugar número 8. Seguimos entonces bajando ya, ¿no? Llegando más alto. Y en el lugar número 7, otro nacido en Matanzas, Esteban Chatrán, del cual ya hemos hablado anteriormente en este canal y es conocido como el pintor de los campos de Cuba. Fue el primero, uno de los primeros, ¿no? En que comenzó a darle una esencia de cubanidad a sus obras, ya que los pintores cubanos de aquel tiempo, él nació en 1840, en aquel tiempo no se diferenciaban mucho de los pintores europeos, pintaban más o menos lo mismo. Y él estudió en Francia con Théodore Rousseau, y bueno, pues que era paisajista y esas técnicas que aprendió del paisaje, pues comenzó a llevarlas a la práctica en Cuba y comenzó a pintar los campos cubanos, paisajes marinos de Cuba. Realmente una obra espectacular, la de Esteban Chatrán, considerado como el más grande paisajista cubano de la historia. Falleció en el año 1883 con solo 43 años de edad. Bueno, seguimos disminuyendo, ya vamos el lugar número 6. Bueno, número 6, René Portocarrero. Realmente es considerado uno de los grandes pintores o uno de los grandes artistas de la plástica, porque hay que decirlo de esa manera, porque también muchos se dedicaron también a la cerámica, a la escultura, ¿no? Y no solamente fueron pintores. Portocarrero nació en La Habana en el año 1912 y falleció en el año 1985. Comenzó a estudiar en San Alejandro, pero algunos cursos, no llegó a graduarse de San Alejandro, pero fue un gran pintor y se vinculó sobre todo a el grupo Orígenes. Es uno de los miembros del grupo Orígenes junto con Mariano. Y también publicó dibujos, no solo en Orígenes, sino en Verbum, en la Escuela de Plata, de las que ya hemos hablado en este canal. Se dedicó también a la cerámica, tenía muchos temas, a veces hacía temas sobre carnavales, también paisajes de La Habana en diferentes técnicas, ¿no? Sobre todo técnicas de vanguardia y ya de arte moderno, ¿no? Y realmente también se recuerda, por ejemplo, a esa pintura llamada La Catedral del año 1956, que es una de sus mejores obras. También su obra Máscara, que son dibujos sobre carnavales. En fin, que bueno, René Portocarrero es uno de los grandes artistas plásticos cubanos y lo he puesto en el lugar número 6.